Ok, el logro de aprendizaje previsto para esta unidad es que podamos elaborar, diseñar dos instrumentos de gestión, que serían el plan de gestión de crisis y el plan de continuidad de servicios. Cada uno de esos vamos a tener algunos elementos conceptuales y, como siempre, luego de eso pasan a un trabajo en equipo en el cual van a diseñar basado en unos formatos que hemos preparado. A ver, para esto tenemos 3 sesiones. El día de hoy, miércoles, el próximo lunes y miércoles de la semana siguiente, en el cual estaría concluyendo el curso. La estimación en la sesión de hoy día es un poco, la parte conceptual es un poco extensa, así que nos quedará más o menos 30 minutos para la parte práctica, pero esperamos que esta se pueda complementar en todo caso una parte ligera en la próxima sesión, el día lunes. ¿Ya? Este es más o menos el plan. Y el día lunes haremos la parte referida a la continuidad operativa para estar concluyendo con cierta holgura, como dije, el próximo miércoles, ¿no? Miércoles 11 de noviembre. Bien, dicho esto, comencemos a hablar del primer tema de esta unidad, que se referido al plan de gestión de crisis. Y creo que en principio tendríamos que definir qué es una crisis. Estaba buscando si había definiciones a raíz de esto digamos, en el sistema público. Lo tenemos, por ejemplo, en el sistema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Pero preferí citar algo que está en una norma ISO, ¿no? Que define a la crisis de una forma muy genérica, la que están viendo ustedes ahí. Disculpa. Profesor, hay una diapositiva anterior, el Jamboard. Sí, la ponemos después de esta precisión. Gracias, Chile, sí. Y ahí se la pongo disculpa, ahí se la pongo en aprietos al Chile, hice un cambio a último momento. Una anotación, me disculpan, teníamos una presentación, pero revisando encontré que creo que había algunos conceptos que deberían precisarse, como por ejemplo esto, ¿no? O sea, no en la versión que de repente la tienen ustedes no estaba definido esta conceptualización. Bien, punto aparte. Volvamos a nuestro tema. Esta norma ISO conceptualiza la crisis en general como una situación con un alto nivel de incertidumbre, o sea, una cualidad es la incertidumbre, punto 1, y una segunda que afecta actividades básicas. No podría decir actividades y capacidades básicas. Siguiendo un poco el modelo de Canvas, actividades y recursos, dicen, ¿no? El modelo Canvas, yo diría actividades y capacidades claves. Y todo esto redunda en que afecta la confianza hacia la entidad y por tanto requiere medidas urgentes. Es decir, 4 cosas que creo que deberíamos tener en cuenta en una crisis. Primero, repito, la incertidumbre. Es como ahora, ¿no? No sabemos qué va a pasar, hasta cuándo va a continuar, ¿no? Cuándo va a llegar la vacuna, qué efectos va a tener la vacuna, ¿no? Incertidumbre. Segundo, está afectando nuestras actividades y capacidades claves. ¿Cuál es nuestra capacidad clave? Personal. ¿Cuál es nuestra actividad clave? Lo que hace muchas veces con nuestro personal, ¿no? Y afecta la confianza de los usuarios en la organización, como veíamos. A veces los usuarios piensan de que nos está atendiendo y por tanto, sin embargo, nosotros pensamos que estamos trabajando más. Y ante toda esa situación se requieren medidas urgentes, lo que decíamos en el primer paso de la metodología de Kota, recuerdan, urgentes. Parece excelente esa definición de crisis, cuatro elementos, ¿no? Y algunos comentarios más abajo decíamos que por lo general las crisis se hacen cada vez más complejas, ¿no? Por la incertidumbre, ¿no? Eso hace que sea, hay veces, poco previsible. Estuve buscando, por ejemplo, ya que tenía esta duda, estuve buscando si
si alguien había previsto, si se habían hecho estudios que preveían esta crisis sanitaria, y a nivel del Estado no encontré mucho, ¿no? Ahí sí, en el mundo medio de la Internet oscura que le llaman, sí había muchas teorías, pero como que de repente no ha sido muy previsible, ¿no? Punto uno. Punto dos, ¿no? Está poniendo en peligro nuestros activos críticos, ¿no? Entre ellos no solamente los recursos, llamemos materiales, sino los humanos, los tecnológicos, etcétera, ¿no? Bien, creo que eso es bueno tenerlo claro, porque lo siguiente que quisiera plantearles a ustedes es una pregunta. Y, y la pregunta para la cual les pido una respuesta breve, igualmente utilizando el Jamboard, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, la pregunta es, ¿cuáles son las próximas crisis que podrían afectar a las entidades públicas del Estado peruano? ¿Sí? A ver, Chile, ayúdanos con esta parte. Efectivamente, se está compartiendo a través del Zoom, el Jamboard y también a través del WhatsApp para que puedan ingresar y responder de forma breve la pregunta. Es la misma dinámica que los Jamboard pasados, solamente por favor respondan utilizando una nota adhesiva y el equipo ya se encarga de realizar moverlo según corresponda. Ahorita vamos a proyectar este enlace para que podamos observar todas las respuestas. Claro. Reducción de presupuesto, dice, reducción de personal, crisis económica, crisis por temas presupuestales, golpe de Estado. Pues, no, está bien. Creo que por dos motivos, o sea, precisamente, recuerden ustedes que decíamos que es una cualidad de la crisis. La crisis no es, digamos, un episodio puntual, sino es algo complejo. Golpe de Estado, ¿no? Lo que vale la pena colocarlo. ¿Sí? Si no lo mencionamos, no lo podemos tratar. Si no lo imaginamos, nunca lo vamos a poder analizar. Me parece excelente. Ok. Fenómeno del Niño, wow, eso era muy previsible, ¿no? O sea, fenómenos ambientales o desastres naturales, ¿no? El próximo congreso, crisis política, un terremoto, está fluyendo, lo que dice, fluye las ideas. Ok, limitaciones presupuestales, perfecto. Ok, crisis de credibilidad, ¿sí? Cambios en la plana directiva, ok. Está bien. Yeah. Wow, crisis sanitaria, sí, claro. Crisis de credibilidad, rotación de personal, guerra bacteriológica, crisis de empleo, reducción de presupuesto. O sea, parece que las ideas da la impresión que estamos un poco sensibilizados con la crisis. Han abundado las ideas. Recesión económica, claro. Reducción de ingresos, desempleo, propagación de la difteria. Ya, mejor pare, por favor. Otra pandemia. Ok, nos falta pizarra, Chile. Creo que habilitaron una segunda pizarra. Ok. Falta pizarra. Ok, bueno. Gracias. Hay bastante imaginación. Está bien. A ver, es una pregunta, es una pregunta complicada, ¿no? ¿Cuáles serán las próximas crisis? Es hacer un poco de prospectiva, ¿no?
de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero aún así me imagino que, por ejemplo, lo del fenómeno del niño, de repente alguno de ustedes nos puede explicar, de repente puede haber unos ciclos. Estaba viendo un artículo interesante que, a ver, lo encuentro. Ahí mientras ustedes están. Bien. Ok. A ver, continuemos. Ok. Bastante. La mutación del COVID. Ya da miedo. El apocalipsis. Ya. Ok. A ver, miren. En todo caso, creo que tratar de ordenar o sistematizar la cantidad de ideas que ustedes han presentado es un reto, ¿no? Es muy complicado. Eh, lo que tal vez podríamos decir es, en principio, de lo que ustedes presentan, a ver, si tuviésemos que elegir entre crisis de tipo política, 1, social, 2, ambiental, 3, tecnológica, 4, y, y, y llamemos sanitaria, 5, repito, política, social, ambiental, tecnológica y sanitaria, ¿cuál creen que sería digamos, el más peligroso, el riesgo mayor en estos momentos para nosotros como directivos, funcionarios públicos? ¿Cuál sería? ¿Qué creen si lo pongo en ese plano? Porque todos estos que han mencionado, por ejemplo, si me hablan ustedes de fenómeno del niño o la niña, como he puesto ahí, lo diría, eso es ambiental. Crisis sanitaria, proyectos paralizados, de repente eso es más por el lado de lo económico, la parte de inversión, ¿no? La recesión económica, ¿no? El desempleo social, la pandemia sanitaria, reducción de ingresos económico, falta de liderazgo político, reducción de presupuesto económico, elecciones USA económico, próximas elecciones, disculpa, político, elecciones próximas político, el próximo Congreso político, o sea, podríamos decir escasa gobernabilidad político, ¿no? Un terremoto ambiental, ¿no? Y cosas así. Entonces, tal vez todo lo que ustedes han escrito se podría resumir en 5 tipos de crisis o 5 tipos de naturaleza de la crisis, llamemos así. 1, político. 2, social. 3, económico. 4, tecnológico, ¿no? Político, social, económico, tecnológico, ambiental, y disculpen, son 6, ¿no? Y sanitario, y sanitaria, ¿no? O de salud, si quieren. Bien, de esos 6, ¿cuál creen que pueda ser el más, el que tendríamos que revisar más, estar más atentos? Si alguien puede dar su opinión al respecto, por favor. Repito, si las crisis fuesen de 6 tipos, política, social, económica, tecnológica, ambiental y sanitaria, ¿cuál podría ser, a su manera de ver, la crisis que podría ser más inminente, de mayor riesgo para las entidades públicas en este momento? A ver, ¿hay voluntarios o invitamos a alguien? Tal vez, a ver, podemos invitar a Johanna Garay. Johanna Garay. Señorita Garay. Sí, aquí Buenas estoy. noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Entonces,
¿Cuál cree que podría ser el riesgo mayor en la actualidad? Si lo resumimos en esos 6 tipos que le mencionaba. Crisis de tipo de índole política, de índole social, económica, tecnológica, ambiental y sanitaria. ¿Cuál cree que podría ser? Joana. Está con problemas. Problemas de conexión. Ok. Por el chat. Sí, Joana. Hay comentarios en el chat, profesor. Ok, También, a ver. mientras... Ok. Estoy viendo, por ejemplo, ya. David Escano dice, por ejemplo, la económica, ¿no? José Álvarez dice la crisis política. Marta Cuba dice el apocalipsis se queda corto. Sanitaria. Sí, ya. Esa es una crisis, eso es precisamente la naturaleza de la crisis, ¿no? Que podemos pensar que puede haber varios riesgos, pero en verdad es un problema complejo, ¿no? Tal vez en el Perú estuvimos, por ejemplo, tenemos un sistema nacional de gestión de riesgo de desastres para básicamente temas de desastres naturales. También hay desastres ocasionados por las personas, ¿no? Pero estábamos pensando de repente más en ese giro de los desastres de origen natural, y no teníamos previsto un desastre como el que está sucediendo hoy en día en nuestro sistema sanitario, ¿no? Entonces, esta es una de las características. Recuerden lo que decía hace un momento. Las crisis se caracterizan por su complejidad, ¿no? Y por ser inesperadas, ¿no? Es difícil prever por dónde viene. Entonces, cuando es así, lo que tenemos que hacer es como que monitorear, pautear y tenerlo como riesgo, ¿no? Riesgos probables. O sea, tendríamos que tener alguna especie de pautas, al menos lineamientos, para crisis de los 6 tipos, porque ustedes lo están demostrando con lo que está en la pizarra en este momento. Por ejemplo, si alguien diría política, ok, a ver, ojo, yo no manifiesto ninguna opinión personal. Están pidiendo que para el día viernes se vea la votación sobre la vacancia presidencial, ¿cierto? ¿No? Ok. 1. 2. Acá hablan de cómo va a ser la estructura del próximo Congreso, o cómo va a ser el Ejecutivo en el próximo gobierno, que ya está acá a unos meses. Entonces, eso puede generar una crisis política. Alguien mencionó acá el golpe de Estado como un riesgo. ¿Es una crisis política? Sí. La pregunta, ¿algo podrían hacer las entidades públicas para prepararse eso? Riesgo. Igual en lo social, ¿no? Las últimas decisiones o normas que está aprobando el Congreso, lo que va a generar, por ejemplo, el tema de la OMP, los 15.000 millones, sabemos bien lo que generan los déficits presupuestales y cómo luego pasa factura a la gestión del Estado, ¿no? El tema económico, el desempleo, la recesión, el tema tecnológico, ¿no? Esta virtualización de los procesos, el tema ambiental. Ya estamos normalmente, y en esto de repente nos pueden ayudar, están más en el sector. ¿Cuál es el riesgo que se está viendo para esta próxima temporada de verano, donde generalmente tenemos más los efectos acá en la zona de costa, ¿no? Y finalmente, en el tema de salud, ¿se va a dar o no la segunda ola que dicen? Y si esa ola va a ser como en Europa, que dicen que es hasta 3 veces más grave que la que fue la primera oleada. Distintas cosas, ¿no? Entonces, esa es una característica de la crisis. No sabemos si va a suceder, pero de alguna forma tenemos que estar preparados. Y las decisiones en verdad son complicadas. Bien, creo que esa es un poco la idea de que podemos resumir de las abundantes eh, eh, percepciones, ideas que ustedes han presentado hoy en esta pizarra.
Les agradezco por eso. Vamos a retomar entonces nuestra secuencia conceptual del curso. Bien, Profesor, mil salimos entonces. disculpas. Me Sí, volví a reconectar. Sí, hasta acá estoy. Perdí justo todo lo que usted acaba de Joana. señalar. Sí, sí. Sí. ¿Ahora sí Ah, me escucha? sí, Sí. ahora sí te escuchamos bien, Joana. Sí, mil disculpas. Justo estaba con el audio mal y luego se me cayó el internet. Pero ya me reconecté a mi teléfono para que no suceda nuevamente. Entonces, te invito en la siguiente pauta, te vuelvo a pedir la intervención, Joana, si te Ok, parece. gracias. De acuerdo. Ok, a ti, gracias. Shirley, ¿me puedes dar la posibilidad de compartir pantalla? Claro que sí, profesor, adelante. Ok. A ver, un segundo. Ok. Entonces, ante todo esto, digamos, lo que nos lleva, una de las conclusiones que nos lleva la cantidad de ideas que ustedes nos han presentado es que todas las instituciones están susceptibles de sufrir algún tipo de crisis. Crisis que pueden ser de distinto índole, ¿no? Cualquiera de las entidades, se podría decir que todas las entidades para las cuales laboramos, los participantes del curso, todas están expuestos a algún tipo de crisis, ¿no? Crisis, que recuerden, decíamos esas 4 características. Es imprevisible. 2, que va a afectar nuestras actividades y capacidades claves, como decir que no baja la llanta de la bicicleta. 3, que como consecuencia de eso nos va a generar dificultades para ofrecer los resultados y por ende se reduce la confianza, el riesgo de que se reduzca la confianza en la entidad. Y 4, que por lo tanto requiere medidas urgentes. El tiempo se convierte en un factor esencial, vital. Y frente a ello, lo que decimos es que necesitamos un instrumento de gestión. ¿Cómo se denomina ese instrumento de gestión? Se denomina un plan de gestión de crisis. ¿Qué consiste en qué? Tres resumidas cuentas. 1, identificar cuáles son esos riesgos que puede afrontar la entidad. Como no podemos saber si ese riesgo se va a concretar o no, tenemos que tener un mecanismo de seguimiento, ¿no? De ellos, seguimiento, para tener al menos, esto es como decir una alerta temprana, en el caso de un sismo, que nos dé al menos la oportunidad de hacer algo antes. Y luego que suceda la crisis, tener una capacidad de respuesta. Y después de terminada la crisis, tener la posibilidad de una reconstrucción, un repotenciamiento, si quieren, de nuestra entidad, ¿no? Esta, esta secuencia que estoy proyectando ahora me pareció interesante. Nosotros en el curso seguíamos más la secuencia de la gestión de riesgo de desastres. Esto me pareció interesante porque lo plasma en otras palabras, pero igualmente creo que útil. Dice, en la gestión de la crisis, la gestión de la crisis también tiene como, digamos, un ciclo de vida, etapas. Una primera etapa, ¿no? Hablan de la protección, ¿no? En el sistema de gestión de riesgos, por ejemplo, una de las primeras etapas es la prevención. Interesó, porque el sistema de gestión de riesgos lo primero es la evaluación de riesgos, ¿no? Y luego la prevención. En cambio acá hablamos primero de la protección. ¿Qué es la protección? Si sabemos que la crisis lo que va a afectar son, 1, capacidades y actividades claves, entonces lo que deberíamos hacer es, independientemente de cuál sea el origen de la crisis, lo que deberíamos tener, punto 1, identificado cuáles son, por ejemplo, esas capacidades y actividades claves. ¿Qué
¿A qué denominamos una actividad o capacidad clave? En nuestro mapa de procesos serían aquellos que tendrían que ver con nuestras actividades de la misión, misionales. Y estos, ¿por qué? Porque son los que nos permiten, básicamente son los que nos permiten crear valor público. Y recuerden que el valor público está vinculado a la satisfacción de las necesidades. ¿Necesidades de quién? De los involucrados, entre ellos los usuarios, ¿no? Esta protección va dirigido básicamente a conservar, mantener intangible y todas las capacidades y las actividades, o si quieren, llamen ustedes procesos claves. ¿Cuáles son aquellos? ¿Cuáles son ellos? Aquellos que se vinculan a la misión, a la razón de ser de la entidad. ¿Por qué? Porque a través de ellos creamos valor público. Punto uno. Eso es independientemente si la crisis es probable o no sea probable, ¿ya? Y obviamente, además de eso, hay que hacer ese monitoreo de variables que les decía, ¿no? Y obviamente hay que armar una estructura de seguimiento de esa crisis, ¿no? Cosa que no se hace. O sea, si ustedes han dicho tantas cosas, la pregunta sería, ¿alguien está haciendo esa labor de monitoreo? Parece que no, ¿no? Ahí queda una duda. Esto es como que fuese en estos momentos de repente la pieza que falta. Una segunda etapa es la prevención. ¿En qué consiste la prevención? Una vez identificado el riesgo, una vez que identifico cuáles pueden ser las consecuencias de ese riesgo, entonces busco, digamos, evitar que me impacten. No voy a impedir las amenazas, pero lo que voy a buscar es que no me impacte tanto. Por ejemplo, digamos, si un riesgo es el tema del suministro de energía, de repente debo tener, como dice, grupos electrógenos. Si tengo un laboratorio, ¿no?, que necesita energía constante, como un hospital, como una sala de cirugías, no puedo permitirme eso, ¿no? Entonces, prevención, adelantarse a. Una vez que llegue a la crisis, un elemento vital es la respuesta, la recuperación y la resiliencia. La respuesta es, cuando estamos en plena crisis, ¿cómo actuamos? Obviamente para ello tenemos que estar organizados, tienen que haber roles, tienen que haber procedimientos, etc. La respuesta se da durante la crisis, por ejemplo, en estos momentos nosotros estaríamos todavía dentro de la respuesta y la recuperación. La recuperación se da cuando ya está pasando los efectos de la crisis, ¿no? Es lo que llamamos, por ejemplo, en el sistema la rehabilitación. Se cayó un puente, tenemos que volver a construirlo. La rehabilitación, la recuperación de la capacidad. Y finalmente, la última es la resiliencia, que vendría a darlo a ser como la reconstrucción. A diferencia de la recuperación, la reconstrucción viene a ser no solamente una vuelta a lo antiguo, sino una mejora con relación a lo antiguo para que sea más resistente a esos riesgos que nos afectaron, ¿no? Decíamos hace un momento que algunas de las características de la crisis son las siguientes, ¿no? Uno, que es imprevisible e inesperada, ¿no? Y esto es importante recordarlo porque si es imprevisible e inesperada, tener convicción o buscar tener convicción sobre un riesgo no es por ahí el camino, ¿no? Lo que tenemos que hacer acá, la respuesta es de repente el monitoreo. Hay que tener cuidado con estas cosas. Quería comentarles, en una ocasión, trabajando en una entidad vinculada precisamente en el sector agricultura y el sector ambiente, en una ocasión un amigo que ocupaba un alto cargo,
había un riesgo ambiental sustantivo y él asumió que era definitivo, o sea, nadie te va a confirmar hasta que sucedan las cosas. Él asumió que si era cierto, se la jugó, y desde el punto de vista administrativo se vio luego involucrado en un problema. Hay que tener cuidado, por eso imprevisibilidad en la parte del sistema administrativo nos puede pasar facturas. Un segundo elemento de esa crisis es la dinámica pública. Recuerden ustedes que la crisis se hace muy mediáticas, ese es el tema, muy mediáticas. Eso, cuando digo públicas, a lo que me refiero es que se va en el mundo de las expectativas, ¿no? El mundo de las expectativas. Y en el mundo de las expectativas ya han visto ustedes que las expectativas pueden ser muy distintas a la realidad. Ese es el problema, ¿no? Cuando se hace mediático el tema. Tercer elemento, como decíamos, es un problema relevante. ¿Por qué? Porque afecta nuestras capacidades y actividades claves. No es una cosa sencilla. Afecta, digamos, nuestro motor, nuestro core, el núcleo, ¿no? Y finalmente, una de las características de esto es que en una crisis se afloran, se intensifican, yo diría, afloran más nuestras carencias, nuestras limitaciones. En otras palabras, afloran más nuestras debilidades. Pruebas al canto el tema de sistemas de salud en el Perú. Y esas debilidades nos generan una obligación de respuesta que tienen dos indicadores básicos: el tiempo y la información. Y el tiempo y la información se vuelven en dos variables sustantivas en ese proceso de respuesta. O sea, ¿cómo enfrentar cuando nos desnudan las debilidades? No puedes esperar mucho tiempo. Y dos, tienes que saber comunicar lo apropiado. ¿Por qué? Porque si uno comunica con palabras inadecuadas, de repente el público lo saca de contexto y en lugar de contribuir a reducir la crisis, la incrementamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando se mediatiza, recuerdan lo que dije, entramos al mundo de las expectativas. Y el mundo de las expectativas es que las palabras se pueden interpretar de distinta manera. Una crisis es un producto de riesgo. Tomando en cuenta la lógica, las ecuaciones del sistema de gestión de riesgo de desastres, uno dice que riesgo está en función de dos cosas. Uno, las amenazas y la vulnerabilidad. Repito, el riesgo está en función de las amenazas y la vulnerabilidad. ¿Qué son las amenazas? Bueno, las amenazas vienen tanto del sector externo como del sector interno. ¿No? Del sector externo y del sector interno. El sector externo, repito, pueden ser políticos, sociales, etc. El sector interno puede ser hasta, ¿cómo se dice? Cuando un trabajador puede generar un problema en la entidad, como una especie de sabotaje, puede ser hasta incluso, ¿no? Puede ser una mala decisión, etc. Todo eso constituye amenazas. ¿Podemos controlar las amenazas? Mínimo. Pero ¿qué sí podemos hacer? Mejorar reducir nuestra vulnerabilidad. Nuestro interés sería reducir un poco la amenaza, lo cual es, digamos, no es tan probable, y lo otro, reducir nuestra vulnerabilidad, lo cual sí es, digamos, más manejable. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad, siguiendo también la ecuación del sistema de gestión de riesgos, son tres cosas. Uno,
nuestra exposición aquí ante el riesgo. 2, nuestra fragilidad quiere decir que, digamos, que el nivel de impacto que va a generar ese riesgo en nosotros, ¿no? Por ejemplo, a ver, podríamos decir, a raíz del tema del COVID, todos los países hemos tenido más o menos el mismo nivel de exposición. Sin embargo, la fragilidad del sistema de salud en el Perú dista mucho del de Chile. ¿Cómo podemos verlo? A través de un indicador. De repente el porcentaje de las personas en relación a la población que han sido, es decir, contagiadas o que incluso fallecieron, ¿no? Fragilidad es el impacto que puede generar en la entidad, en los recursos de la entidad, ¿no? Y finalmente, la resiliencia es la capacidad de recuperarnos. Después que pase esto, van a suceder dos cosas. Hay países que se van a recuperar mucho más rápido, al menos aspiramos que Perú esté entre ellos, y hay otros países que le van a pasar la factura durante varios años. Esa es la resiliencia, la capacidad de recuperarse. Entonces, revisemos. Vulnerabilidad, 3 elementos. Primero, nivel de exposición, es decir, si es que me va a llegar o puedo evitar, puedo escaparme de riesgo, puedo eludir el riesgo, ¿no? Cosa que a veces es muy complicado. Segundo, la fragilidad, quiere decir el daño, el nivel de impacto que va a generar en mí ese riesgo. Eso sí, en cierto modo puedo responderlo si es que he hecho la protección y la prevención que le decía hace un momento. Y tercero, la resiliencia, que es la capacidad de recuperarme después del impacto que me generó el riesgo. ¿Cuánto tiempo me demoro en recuperarme? ¿No? Esos son los 3 elementos. Y decimos que, más allá de eso, que recuerden ustedes que entre amenaza y vulnerabilidad, diríamos que nuestra atención, nuestro foco debería ir más por el lado de la vulnerabilidad. Es decir, cómo reducir esa vulnerabilidad. Ahí está un poco el objetivo, llamemos así, el objetivo en la gestión de la crisis. En la gestión de la crisis, ¿no? Igualmente, siguiendo el esquema de la gestión de riesgo de desastres, las crisis o la gestión de crisis la podemos identificar en 3 etapas, ¿no? Que son estas de acá, ¿no? 1, el antes; 2, el durante; 3, el después. En el antes, la estimación. Decimos, eso es vital, la estimación. ¿Por qué? Porque, digamos, cualquier cosa que sea probable que pueda ocurrir y que nos genere, que nos pueda causar un daño significativo en los recursos, en las capacidades claves, sería un riesgo. Estadísticamente, la probabilidad de ocurrencia del 1% puede cumplirse, así como un riesgo que tiene un 99% de probabilidad de ocurrencia. Repito, a ver, estadísticamente es muy distinto una probabilidad del 1% frente a uno del 99%. Pero desde el punto de vista fáctico, un riesgo sobre el cual teníamos la probabilidad de ocurrencia del 1% también se puede dar en la realidad tal cual uno que tenía el 99%, ¿no? Entonces, para eso recuerden, lo que nos queda es básicamente el tema de la estimación, el seguimiento que le decíamos, el monitoreo, o sea, para saber cuáles pueden ser los efectos, los impactos de esto, y a raíz de esta estimación poder hacer, 1, la prevención, y 2, la reducción. ¿Por qué
¿por qué acá hablan de prevención y reducción? La prevención es el evitar. La prevención es evitar. Voy a ponerlo por acá mejor. La prevención sería como sinónimo de evitar. O sea, evitar esa amenaza. En tanto que la reducción, ¿no? La reducción podríamos como mitigar. ¿Recuerdan lo que decíamos? Mitigar. Mitigar. O sea, una cosa es evitar, anular, si se quiere decir, anular. Y si no puedo anularlo, lo que hago es mitigar. ¿Qué significa mitigar? Reducir los impactos. Mitigar los impactos. Mitigar se refiere a reducir los impactos, ¿no? Hasta ahí llego en la fase del antes de la crisis. Y el durante, bueno, preparación y respuesta son, digamos, algo como que similares, ¿no? Preparación y respuesta como similares. Lo que viene luego es la rehabilitación, ¿no? Recuerden, rehabilitación. Rehabilitación quiere decir volver a recuperar la operatividad. Acá es, por ejemplo, acá es donde entra clave el tema de la continuidad operativa. La continuidad operativa. Ahí es clave la continuidad operativa, ¿no? Garantizar, uno, que no se caigan los sistemas. Si se caigan, que se repongan lo antes posible. Continuidad operativa. Que es el segundo instrumento de gestión del cual deberíamos hablar en esta unidad. Y finalmente vino el tema de la reconstrucción. Y como le dije, el tema de la reconstrucción, a diferencia de la rehabilitación, lo que debe incorporar, esto sería lo que hoy en día llamamos la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Qué debería ser la nueva normalidad? Un punto interesante, ¿no? Decimos nueva normalidad, pero ¿alguien ha definido cómo va a ser esa nueva normalidad? Comienzan a aparecer vestigios, ¿no? Por ejemplo, con la decisión de ampliar el tema del trabajo remoto hasta junio del próximo año y posiblemente se extienda hasta más. El mensaje del presidente ha dejado de entregar esas cosas. El tema de una segunda y hasta de una tercera oleada. Veía unos artículos que hacen el símil con la gripe española, y la gripe española dice que tuvo, creo, 3 oleadas, algo así. Incluso la segunda oleada fue más fuerte, tal cual se está viendo en este caso. Entonces, este es un tema que puede tener para más. Entonces, todo eso constituirá. La nueva normalidad es recuperar nuestra normalidad, pero con mejoras que nos permitan enfrentar futuras crisis sanitarias. No solamente sanitarias, sociales, etc. Esa es la reconstrucción. Hablemos un poco de estos 3 elementos y algunas pautas rápidas. ¿Y por qué lo explicamos? Porque estas pautas le vamos a pedir que lo plasmen luego en el trabajo que le vamos a pedir. Ustedes van a armar un plan, pero antes quería comentarle un poco de los objetivos, las ideas, y luego explicarles cómo va a ser este diseño, este desarrollo del plan, ¿no? A ver. Entonces, en el antes, algunas cuestiones críticas o vitales, más que críticas, es lo siguiente. Uno, y de repente ustedes lo tienen en su entidad o lo han escuchado hablar de esto, tener un manual de crisis. No le llamen manual, llámale unos lineamientos, algo en que la gente sepa que cuando hay una crisis pueda recurrir ahí. Vital es vital. Incluso para temas internos. Recuerdo que en una oportunidad en un ministerio teníamos un tema interno muy recurrente, una situación, una contingencia muy, muy pesada. Nos ayudó a elaborar un documento de crisis, un plan de crisis, un manual de crisis. Y un segundo elemento, ese manual, eso tiene que ser ejecutado por algunas personas o dirigido, implementado por un grupo de personas. A eso se le denomina el comité de crisis. El comité de crisis.
¿no? El comité de crisis, ¿no? ¿Quiénes son el comité de crisis? Por lo general son los directivos, ¿no? Y una de las cualidades es que no solamente sean directivos, sino que tengan distintos perfiles, obviamente las actividades, que sean responsables de las actividades claves y sobre todo debe tener una capacidad resolutiva importante. Capacidad resolutiva, ¿qué significa? Que, por ejemplo, este comité incluso podía superar, tratándose de un ministerio, podía ir por encima de las decisiones que podía tomar un director general. Así de sencillo. El director general seguía la ruta normal y el comité sigue la ruta abreviada. ¿Por qué? Recuerden algo, en la crisis el factor tiempo es oro. Definitivamente, en el antes se requiere algunas herramientas. Por ejemplo, uno de ellos es tener una base de datos de contactos. Era vital, ¿no? Ahí surge, contacten a este, contacten a otro, y la información es vital. Tener determinadas plantillas, por ejemplo, ¿por qué? Porque el tema de la comunicación es vital para evitar las expectativas, recuerden. Entonces, plantillas, comunicados, y el comunicado no es, como a veces lo vemos, leemos y dice, ¡ay, qué fácil! Créanme que a veces era complicado redactar, encontrar las palabras adecuadas que vendan el significado adecuado, etc. Entonces, en lugar de estar quemando tiempo en el momento de la crisis, mejor tenerlo ya un poco pauteado en plantillas, ¿no? Y finalmente, a la par de tener un comité de crisis, un portavoz. Recordarán ustedes que al inicio de la pandemia, el presidente designó una portavoz, que incluso antes tenía experiencia, porque incluso había sido secretaria general de la PCM. ¿Cuál es la idea de tener un portavoz? En una crisis, el problema es que mucha gente habla, pero necesitamos tener una voz oficial. Obviamente no una voz de cualquier persona, sino una persona que esté entrenada, que tenga las cualidades y sobre todo que genere confianza, empatía con los medios, con los usuarios, etc. El portavoz es vital, ¿no? Listo, esos son algunos conceptos en el antes, ¿no? Hay también algunas prácticas que se recomiendan por temas de tiempo. Bueno, estoy corriendo un poquito, voy a tocar solamente algunos de ellos. Algunos ya los he comentado en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, definir el equipo que gestionará la crisis. Este es el comité de crisis, ¿no? Este es el comité de crisis. Está considerado como buenas prácticas en el antes de la crisis, ¿no? Esto, por ejemplo, definir indicadores y parámetros de alerta, importante, ¿no? O sea, en qué momento, recuerden que la crisis es también un proceso, ¿no? En qué momento la crisis ya estalló, ¿no? Porque cuando comienza de repente es como el terremoto, podemos escuchar, ¿no? Podemos tener algunos indicios. Esos indicios van a salir por los indicadores, ¿no? Pero obviamente no nos vamos a dar cuenta si no tenemos antes estos indicadores, ¿no? Creo que tratándose de una crisis, también el monitoreo no es solamente interno, sino también ver cómo está afectando en otros lados. O sea, recuerden que cuando hablamos de crisis grandes, estamos hablando algo así como de tendencias. O sea, como diría, el piso se mueve para todos, no solamente para uno. Entonces, monitorear qué está pasando en otros lados también ayuda. Profesor, hay una pregunta de Ken Takahashi en el chat de Zoom. Ah, gracias. A ver, ¿por qué el portavoz debe contar con mínima responsabilidad? Mínima responsabilidad, yo diría que a lo contrario, tiene una máxima responsabilidad por lo siguiente. Su labor es ser un poco interfase entre lo que hace la entidad y la necesidad de mantener la confianza de los actores de la entidad en nosotros. Su responsabilidad es enorme, ¿no? Los preparan, los entrenan para ser voceros, ¿no? Ah, decía eso, debe contar con mínima responsabilidad. A ver, minimizar todo lo posible. A ver,
Eso decía en la diapositiva. En la anterior. Tal vez un error, que mil disculpas. En la que estoy proyectando el minimizar, dice minimizar el impacto mediático. A eso se refiere. Que su función, la función del portavoz es minimizar el impacto mediático. Creo que todos sabemos que a veces una crisis, aquí en el Perú particularmente, tiende a, si se hace mediáticos, es como una bola de nieve. Ya no sabemos hasta dónde va a crecer. Entonces, por ahí lo que tratamos de hacer es controlar el impacto mediático en todo caso. Sí. Okay. Gracias. Ese es efectivamente, durante la crisis, de repente uno de los roles más importantes es la del portavoz, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era el portavoz durante la pandemia? El ministro de Salud, ¿no? Y luego se creó también una dualidad, recuerda cuando con el comando COVID que se armó, ¿no? Eso habría que estudiarlo, si eso fue una buena estrategia, porque el portavoz es uno, ¿no? En este caso había una especie de dualidad. Por un lado estaba el ministerio y por otro lado estaba el comando COVID, ¿no? Digamos, la teoría dice que debería ser uno, un portavoz. Que puede haber también, que puede haber otros portavoces, sí, pero es un solo comando de personas que llevan un solo mensaje. Cosa que creo que habría que analizar en la situación que tuvimos, ¿no? Me parece que no había unidad de criterios en todo caso. La labor del portavoz es vital, ¿no? Porque te decía, él es como la bisagra. Tiene que decir la verdad hasta donde se pueda, pero no puede generar que se desborde la crisis. Y tiene que ser una persona que es, por sobre todo, dos cosas, diría, dos cualidades. Uno, que inspire respeto, que inspire confianza, ¿no? Y dos, que tenga habilidades de comunicación. Vital, ¿no? Recuerdo muy bien eso. Una vez enfrentamos una crisis donde nos pararon todos los sindicatos, todas las federaciones, o sea, una paralización total. No se había dado creo, en décadas, y ahí aprendimos todo eso, ¿no? Una sola persona, en este caso el viceministro, asumió eso de portavoz, ¿no? Y lo entrenan y todo, perfecto. Durante la crisis, dije, hay dos elementos claves. Uno es el tema del tiempo y el otro es el tema de la comunicación, o si quieren tú, el tema de la información, ¿no? Porque recuerden, estamos en la crisis, o sea, como dice, ya estamos en la olla. Entonces lo que tenemos que evitar es que esto escale más. Entonces, decisiones lo más rápidas, información para evitar que se den las especulaciones en todo caso, ¿no? Acá en esto, sí, acá deberíamos corregir un poco, porque de todo esto, justo creo que esta crisis nos ha demostrado que estamos un poquito mal parados, porque mientras nosotros utilizamos comunicados, boletines, notas, ruedas de prensa, entrevistas, hoy el mundo cambió. Y hoy el mundo se mueve por las redes sociales. Y eso es algo que se ha aprendido, creo, en esta crisis. El presidente sale, como incluso el día de hoy, a hacer sus conferencias de prensa. La pregunta es, ¿cuánto de nosotros vemos las conferencias de prensa? Cada vez las personas ven menos televisión, ven menos noticieros, ¿no? Pero lo que sí ven todo, porque tienen un celular, son redes sociales. Y en las redes sociales hay un tema que justo estaba revisando para esta clase, por eso que me motivó a hacer unos cambios. No solamente son las redes sociales normales, llamemos así, sino hay una internet oscura, ¿no? Una internet prohibida, ¿no? ¿Se puede accesar a eso? Sí.
Y ahí se pueden generar muchas desinformaciones, especulaciones, teorías, sí. Las entidades públicas están entrando a las redes sociales, como el Face, el Twitter, etcétera, ¿no? Pero no entran, digamos, a estas redes que son, bueno, en teoría están proscritas, pero en verdad la cantidad de información que hay ahí es inmensa. Incluso dicen que es mayor que la que está acá. Entonces, ahí hay un tema para conversar, pero acá corregirnos. ¿Cómo comunicarnos? Creo que el aprendizaje de esta crisis ha ido más por el lado de las redes sociales, ¿no? En general. En las redes sociales, para que vean ustedes la importancia, hay una, le llaman creo, una ley de la, ¿cómo le llaman esto? Algo así como, a ver, sucede lo siguiente, más o menos, esto era hace años, obviamente ahora incluso se ha hecho más crítico, a ver, decían lo siguiente, cada persona tiene en promedio 100 contactos, ¿ya? Eso era hace más de 5 años atrás, tiene 100 contactos. Entonces, para ver el poder de difusión, de diseminación de la información en las redes, si cada una de estas 100 personas se lo cuentan a 100 de sus contactos, o sea, en una primera jugada, en un primer momento, 100 personas se enteran. Imagínense. 100 personas se enteran, porque yo les voy a comunicar a mis 100 contactos. En segundo momento, cada uno de esos 100 le van a comunicar a sus 100. O sea, estamos hablando de 10.000. En un tercer momento, cada uno lo comunica a sus 100. Entonces ya estamos hablando de 1.000.000. En un cuarto momento, cada uno le comunica a sus 100, estamos hablando de 100 millones. Y en un quinto momento, le comunica a cada uno a sus 100 y estamos hablando de 10.000 millones, es decir, más que toda la población mundial. Eso lo que decía es que, de acuerdo, gracias a las redes sociales, solamente partiendo del supuesto que cada persona tiene 100 contactos y suponiendo que todos tienen acceso a la red, en 5 jugadas, en 5 movimientos, cualquier información podría llegar a todo ser humano en este mundo, ¿no? Ese es el poder de las redes sociales. En el durante y y después de la crisis también hay algunas prácticas que son sugeridas. Por ejemplo, a ver, digamos algunas. Adaptar las respuestas a los objetivos, ¿no? Adaptar las respuestas a los objetivos. ¿Qué sucede? Y ahora vamos a ver eso. Por ejemplo, yo puedo tener un objetivo, digamos, un objetivo, mantener la operatividad, no sé, de algún proceso, del proceso 1, ¿ya? Eso, vital para mí, mantener la operatividad del proceso 1. Pero para este proceso, como en cualquier cosa, requiere insumos. Los insumos no necesariamente los tengo yo, los tienen los proveedores. Los proveedores también van a ser afectados por la crisis. Eso lo hemos estado viendo, ¿no? Entonces, la respuesta de los proveedores, yo no lo tengo controlado. Entonces, en su momento, dependiendo cómo está esto, lo que decimos es que tenemos que adaptar nuestros objetivos también a cómo se va moviendo el sistema, porque estamos hablando de un sistema, ¿no? Por ejemplo, estas adaptaciones pueden ser para bien y también para mal. Por ejemplo, en el para bien, no sé si les habrá pasado, pero con esta situación, por ejemplo, hay más oferta, como se ha reducido la demanda, hay más oferta, por ejemplo, para servicios de construcción, de esas cosas, que antes estaban bastante complicadas, ¿no?
Nosotros hemos desarrollado procesos donde antes teníamos muchas complicaciones y esta vez ha fluido muy bien. Al parecer, la demanda se ha reducido y entonces la oferta ha quedado libre y con más ganas de trabajar y hemos conseguido, digamos, contratistas para lo que estábamos buscando hacer. En el después, ¿no? En el después, creo que es vital esto, ¿no? Hacer una evaluación posterior a la crisis. Eso es vital. ¿Para qué? Para buscar los aprendizajes. Y sobre todo, para luego sistematizarlo, ¿no? Ver cómo lo incorporamos en nuestra nueva práctica. E igual, en el después no quiere decir que en algún momento no vuelva la crisis. Hay que seguir monitoreando, ¿no? Y así sucesivamente. Eso quiere decir hacer un balance, como había puesto acá, ¿no? Sistematizar las experiencias, ¿no? Hacer también una especie de, ¿cómo se dice? Una especie de recuento de todo lo desarrollado en la crisis. Eso creo que ayuda, en su momento se debe hacer, ¿no? Y en esa fase, algo interesante que se lo dejo para que exploren de repente contar con el apoyo de un agente externo, ¿no? Los agentes externos es como una estrategia para convalidar o darle más peso a nuestros informes, a nuestra comunicación. Así como hemos visto buenas prácticas, estos podrían ser algunos de los errores comunes en la gestión de una crisis. Obviamente, en primer lugar, el no planificar. Ahora, sobre el no planificar, yo estaba en una cátedra de gestión de riesgo de desastres y generalmente con personas que se dedican únicamente, son especialistas en gestión de riesgos. Y definitivamente el consenso era que el problema crítico lo tenemos acá. No hay una buena planificación. Tenemos a veces planificaciones, pero digamos son básicamente por cumplir las normas, pero una buena planificación requiere de información, ¿no? Requiere de un sistema, y eso no lo tenemos. Entonces, tal vez una apreciación de estos 5 tipos de errores, el más crítico puede ser esto, la falta de planificación. En nuestro caso, por eso es que decimos que esta planificación podría corregirse con 2 cosas, ¿no? El plan de gestión de la crisis y el plan de continuidad operativa. Eso serían 2 instrumentos, ¿no? Un segundo gran error es las demoras. Recuerden ustedes que les decía que el factor tiempo, ¿no? El factor tiempo, particularmente en la primera fase de la crisis, cuando estalla la crisis, es de lo más vital. Y el tiempo va a ser un enemigo cuando no ha habido un plan o cuando no hay una organización, ¿no? Creo que en los terremotos, grandes terremotos o terremotos fuertes que hemos tenido en las últimas décadas, se ha visto esto. Dos motivos, recuerdo del terremoto de Nazca, esto habrá sido que en el año 1999, 2000, algo así, improvisación, descoordinación, ¿no? Y hasta los más recientes, ¿no? Lo mismo. La credibilidad, si se pierde, es terrible. Hay que ponerlo a un lado. O sea, no hay forma de recuperarse en periodo de crisis. La descoordinación, o sea, cuando hay duplicidad, es todo. Y finalmente el tema del manejo mediático, ¿no? Es vital. Es vital. Esos son de repente el 5. Puede haber otros, ¿ya? Y de todos estos 5, reitero lo he dicho, de repente todo esto comienza por acá, la planificación. Si tuviese planificación, de repente voy a tener una mejor coordinación, voy a tener un menor tiempo de respuesta, voy a saber qué decir a los medios. Pero tal vez el común denominador es tener estos instrumentos de previsión
con anterioridad. Dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esta es un poco la antesala a la propuesta de trabajo que les pedimos que realicen. Es lo siguiente. A ver, estos dos ya lo hemos hecho, en cierto modo. Recordarán ustedes, esto lo hemos hecho en la unidad 1. Recordarán que en la última parte, cuando hablamos de riesgos operacionales, decimos, ¿no? Un riesgo operacional, o sea, resultado del análisis estratégico, salió un cuadrante, recordarán, el cuadrante 4, ¿no? Que son las amenazas y las debilidades. De este cuadrante 4, aquellas cosas que no podíamos controlar se convierten en riesgos. Y, en cierto modo, bueno, no hicimos la determinación del impacto, pero identificamos cuáles podían generar un impacto mayor. Como digo, esto fue materia de la unidad 1. Y le pedimos que a partir de esos riesgos identificados en la unidad 1, ahora nos ayuden a hacer esto de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la unidad 3? En primer lugar, vamos a utilizar la metodología del cuadro de mando integral, Balance Scope. ¿Ya? Cuadro de mando integral que tal vez varios de ustedes lo manejan. Y vamos a utilizar una metodología se lo digo de una vez, es del profesor Fernández, de la Universidad de San. Él hizo una consultoría en 2 entidades donde elaboré y me quedé con su versión inicial. Él la ha modificado más en los últimos tiempos, pero la versión inicial era muy sencilla y es la que vamos a aplicar. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer un plan? En primer lugar, definir los objetivos estratégicos de acuerdo a las perspectivas que nos da el cuadro de mando integral. Los objetivos. Es decir, ¿qué objetivos debo tener en una situación de crisis? Tanto a nivel de 1, resultados, 2, a nivel de usuarios, 3, a nivel de procesos y 4, a nivel de capacidades. Y esos objetivos deben estar articulados, alineados, deben ser concordantes. Esto es como armar un castillo. La base son las capacidades. El segundo piso, los procesos. El tercer piso, las percepciones de los usuarios. Y el cuarto piso, los resultados. Obviamente no puedo llegar al cuarto piso si no tengo antes el primero, el segundo y el tercero. Y lo que yo pueda poner en el cuarto piso va a depender de qué tan sólido sea mi tercer piso. Y esa misma lógica, como cuando uno construye un edificio, debe darse en la articulación de los objetivos, que es el primer punto. Cuando ya he definido los objetivos, debería luego definir cómo implementar esos objetivos. Y ese cómo implementar los objetivos son las acciones. ¿Qué acciones debo realizar para lograr esos objetivos? En tercer lugar, ¿cómo mido el avance en el logro de los objetivos? Es decir, indicadores, métricas, indicadores. En todos ellos, en la identificación de las acciones, en la identificación de los indicadores, debo también ir asignando roles, responsabilidades y a la par capacitando. Y como dije, el plan, y esto creo que lo conversamos tiempo atrás, los planes tienen que ser adaptables, adaptativos, creo que en una ocasión alguno de ustedes mencionó. Entonces tenemos que tener actualizado ese plan. Bien. La metodología del cuadro de mando integral, en este caso, se conforma de 4 tipos de documentos, de los cuales les pedimos a ustedes que elaboren solo 3. ¿Cuáles son estos 3? 1,
el mapa estratégico. ¿Qué es el mapa estratégico? Es la articulación de los objetivos. El mapa estratégico es la articulación de los objetivos. Segundo, la matriz estratégica. ¿Qué es? Convertir los objetivos luego en acciones e indicadores. Es como desplegar, es la acción de despliegue. Y en tercer lugar, por razones de tiempo, no vamos a desarrollar la ficha indicador, sino le vamos a pedir solamente una ficha de iniciativa o acción. Una ficha de acción, donde vamos a asignar responsabilidades y vamos a planificar contingencias. ¿Ya? Eso es lo que pedimos en la parte operativa. Algunos elementos conceptuales muy rápidos para homogenizar, digamos, conocimientos. Imagino que varios de ustedes conocen estas metodologías. Voy a dar muchos detalles. El cuadro de mando integral parte de asumir, de tener dos lógicas, digamos. Tiene dos lógicas esenciales. Esta es la primera. ¿Cuál es la primera lógica? Que le llaman también las perspectivas básicas, que es lo siguiente. Dice, a ver, comencemos a ver. Las capacidades determinan un poco la calidad de nuestros procesos. En función de nuestros procesos, nosotros entregamos bienes y servicios que generan un valor en los clientes. Y en función del valor que perciben los clientes, se generan los resultados para la entidad pública. Repito, las capacidades determinan la calidad de los procesos internos que podemos realizar. En función de esos procesos, entregamos bienes y servicios que generan un valor en los clientes. En función de ese valor percibido, se generan los resultados para la entidad pública. Esa es la lógica 1. ¿Ya? La lógica 2. Para implementar todo esto, yo necesito definir, en primer lugar, objetivos. ¿Ya? Objetivos. Pero no basta con definir objetivos, sino tengo que medir esos objetivos, porque esos objetivos tenemos que lograrlos. Entonces necesito indicadores. Pero no solamente es un objetivo, un indicador, sino debo tener también metas. La diferencia entre indicadores y metas es, por decir, el indicador es la variable y la meta es la cuantificación de esa variable. Ejemplo, ¿cuál sería un indicador en este momento? La cantidad de participantes. ¿Cuál debe ser la meta? Por decir, 35. La variable, cantidad de participantes, meta, 35. ¿Ok? Obviamente que el indicador debe ser adecuado para medir el logro de este objetivo. Eso por un lado. Y por otro lado le decía que las iniciativas deberían sustentar el objetivo. En otras palabras, podríamos decir que la sumatoria de iniciativas debería ser más o menos igual como que el logro del objetivo. Y eso muchas veces es una de las limitaciones en los instrumentos de planificación. Se plantean iniciativas adecuadas, pero a veces no son todas las iniciativas que se requieren. No son todas. Entonces, acá se puede ver, porque podemos hacer esta especie de, digamos,
prueba, ¿no? Como le llaman, algo así como inversión. ¿Cuál es la inversión? Primero me pregunto, ¿qué tengo que hacer para lograr el objetivo? Y luego me pregunto, si haciendo todas esas cosas logro consolidar ese objetivo o alcanzar ese objetivo, ¿no? Esa es una de las ventajas de esta metodología. Y esta parte ya no presento, sino vamos a voy a presentar un ejemplo. Vámonos a las hojas de trabajo que ustedes van a aplicar. Shirley, permíteme, voy a compartir de la otra máquina. A ver si acá lo tengo. Perfecto. Bien. Ok. Miren, esta es la hoja de... Estos son los formatos que le pedimos que ustedes hagan. Como verán, hay una primera parte que sugiero que no lo llenen en este momento. Le vamos a dar un tiempo más para que lo puedan completar, esto de definir la visión, la misión de la entidad, ¿no? A ver, permítame. Ahí está acá, ¿no? Hay que consignar la misión, la visión, los valores o las funciones estratégicas de la entidad o del área que ustedes están analizando. Repito, área o entidad a la cual corresponde el riesgo que identificaron en la unidad 1. Sugiero que esta parte no lo llenen aún, puedan llenarlo de repente en los días siguientes. Este trabajo todavía van a tener unos días para completarlo. Hoy, para aprovechar más, sugiero que vamos a trabajar básicamente esta primera parte, que es el tema de los objetivos estratégicos. Esta primera parte. Voy a ampliar un poco para que se puedan ver mejor. Bien, les decía. Entonces, le decía hace un momento que el cuadro de mando integral tiene 4 perspectivas, ¿no? Acá de repente debía haber cambiado, se me puso esto. Esta en celeste, la perspectiva es de capacidades, ¿ya? Creo que está corrigido en ustedes. Este del celeste, esto de acá, en otras palabras, es la perspectiva de capacidades. Esto de acá es la perspectiva de procesos. Y esta es la perspectiva de los usuarios y esta es la perspectiva de resultados. Normalmente se debe hacer algo más complejo, pero en este caso hemos limitado un poco la cantidad de opciones. Le pedimos que lo posible llenen todos. Y acá tienen un ejemplo. A ver, este grupo se planteó como un resultado en una situación de crisis. Dijo, tenemos que garantizar la continuidad de los proyectos de inversión agropecuaria a nivel regional. Acá de repente debieron haber precisado cuáles eran esos proyectos. Deberían ser los proyectos críticos. O sea, proyectos de inversión A, B y C. Listo. Para que se pueda garantizar la continuidad de esos proyectos de inversión, ¿qué tiene que suceder en la percepción de los involucrados, de los usuarios? En este caso, ¿quiénes serían los usuarios? ¿No? De repente los contratistas, podrían ser los agricultores, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de los agricultores, entiendo que ellos han puesto acá compromiso y participación en la sostenibilidad del proyecto. Quiere decir, están apelando a que para que se mantenga la continuidad, los agricultores deberían involucrarse y deberían de alguna forma participar para darle sostenibilidad al proyecto, ¿no? Segundo, acá está muy genérico, dice generar confianza entre las partes involucradas. De repente acá hubiese sido algo más específico, como por ejemplo hacer una especie de reprogramación, pudieron haber, ¿no? El proyecto del proyecto de inversión, ¿no? Podría haber sido. Y para lograr eso, para lograr el compromiso en la sostenibilidad y la continuación del proyecto de inversión, ¿qué procesos requiero realizar en mi entidad? Por ejemplo, acá
colocaron lo siguiente, entre otras cosas, concluir las actividades diseñadas en el proyecto, es decir, como que identificar las actividades que están pendientes. Ok. Han puesto involucrar y compromiso en todo el ciclo del proyecto. Yo lo que les pido es que en lo posible sean lo más preciso, ¿no? Está bien, estos digamos son como que lineamientos, pero ¿qué procesos? O sea, recuerden, procesos son conjuntos de actividades que generan un resultado. O sea, ¿qué debo hacer? Identificar las acciones pendientes. Ok, de acuerdo. ¿Qué más? ¿No? Identifiquen qué procesos tengo que hacer para lograr, por ejemplo, que los agricultores, en este caso, aporten para la sostenibilidad del proyecto. Por ejemplo, un proceso. Tengo que crear un canal de comunicación con los agricultores para mantenerlos informados de todo esto. Eso me parece más sólido. Y en cuarto lugar, ¿qué capacidades necesito para desarrollar estos procesos? Por ejemplo, sí, lo que tengo que identificar es cuáles son las actividades pendientes, digamos, lo que está pendiente en el desarrollo del proyecto de inversión. ¿Qué capacidades tengo que hacer? Pues tendré que hacer, no sé, hacer trabajar a mi inspector, a mi supervisor de obras, para que me evalúe, me haga informes y se verifique en el campo. Tendré que desplazar a personal para verificar en el campo si es real o no la información, etcétera, ¿no? O sea, las capacidades que se requieren para desarrollar los procesos internos. Eso es lo que hace un momento le denominaba el mapa estratégico, ¿no? Y luego viene la matriz estratégica, que es en este formato. O sea, automáticamente lo que ustedes hagan en lo que coloquen aquí, automáticamente se va a copiar aquí, en esta parte, en estas columnas. ¿Qué es lo que le pedimos que realicen? En principio, para cada objetivo, identifiquen qué acciones se deberían realizar. Acciones, repito, que deberían garantizar en lo posible o contribuir significativamente a el logro del objetivo. Como dije hace un momento, uno debería decir, si acá dice garantizar la continuidad de los proyectos de inversión, ¿no? Acá han puesto, a ver, ¿qué iniciativas? Gestionar los recursos, o sea, separar, comprometer, certificar los recursos presupuestales o financieros necesarios para los saldos del proyecto. Eso es una acción concreta, ¿no? Acá dice, tener personal o de repente formar una unidad especial de profesionales dedicados a estos proyectos críticos, esos que no se me pueden caer. Perfecto. O sea, las iniciativas deben permitir, en lo posible, el logro del objetivo. Segundo punto, el tema de los indicadores. ¿Cómo mido yo el logro de estos objetivos? Por ejemplo, acá si el objetivo es garantizar la continuidad de los proyectos, acá me han puesto cuántos de estos proyectos están financiados, ¿no? O sea, si es que me falta recursos, ¿no? O cuántos me están pidiendo adicionales no presupuestados, etcétera. Indicadores. Recuerden que los indicadores tienen varios componentes. Tienen la parte descriptiva o la variable, tienen la unidad de medida, y acá le han puesto responsables, ¿no? En una ficha, acá deben aparecer los responsables. Y eso se complementa con esta sección. Esta sección es el de las metas. Pero como toda meta debe tener una base, una línea base, acá le hemos puesto la línea base de 2019. En esta parte, digamos, le pedimos que no necesitamos ni exactitud, nada, porque obviamente lo que quisiéramos es que más... dos objetivos tenemos. Uno, que sepan manejar los instrumentos, va a resultar fácil que ya lo saben, y dos, sobre todo, que diseñemos algo que sea coherente. Esa articulación de los objetivos se va a ver importante acá. Es una especie de articulación vertical. Y acá vamos a ver la articulación horizontal. Quiere decir que
a ver, para el logro de estos objetivos está bien estas acciones que han colocado, ¿no? Y estos indicadores nos pueden permitir medir efectivamente este objetivo, ¿ya? Finalmente, lo último que le pedimos es para alguna de estas iniciativas, cualquiera de estas iniciativas, cualquiera, eligen ustedes una y van a hacer esta ficha de iniciativas, ¿ya? En esta ficha de iniciativas, lo que le pedimos, hay bastantes datos que de repente les puede servir en su trabajo. Le dejé, como le digo, todo esto es creación del profesor Fernández, los formatos. Acá lo que hemos puesto es los entregables, o sea, los productos que... A ver, una actividad puede tener componentes, ¿no? No estamos hablando de una actividad específica, hoy estamos hablando, por ejemplo, como dice acá, asegurar la continuidad de la ejecución de los proyectos de inversión. Oh, no, disculpa, la actividad, gestionar los recursos financieros oportunamente. Okay. ¿Qué necesito para gestionar los recursos financieros oportunamente? A ver, en principio, el OPP me va a decir, dime cuánto necesitas, justifícalo, ¿no? Entonces tendré que hacer un informe técnico, un informe de repente, antes de ir a la parte presupuestal, me van a pedir la parte contable, ¿no? La parte económica. Cada uno de esos son pasos. Esos pasos hay que colocarlos aquí, en este punto, acá donde dice entregables, ¿no? Y deberíamos, para cada uno de esos pasos, tener responsables del área que se va a hacer el cargo. Y esto es nominal, ¿no? Distribuir el 100% de... Si la actividad es el 100%, distribuir ese 100% entre cada uno de los productos o entregables. En este caso, el 4 se ha distribuido de esta forma, ¿no? Y así sucesivamente. Y la última parte de esta ficha es lo que le llaman información de control, y es más los riesgos, entiéndase, las contingencias que puedan suceder en el futuro con relación a esta iniciativa. Por ejemplo, ¿qué podría ser? A ver, una contingencia. No te asignan más recursos, o sea, no atienden tus demandas adicionales. O 2, por el contrario, comienza a haber una reducción presupuestal, ¿no? O 3, comienza a reducirte tu RDR, baja mucho el nivel con relación al histórico. Contingencias, o sea, cosas que no estaban previstas inicialmente. Eso es lo que le pedimos en esta ocasión. A ver, repito, hemos conversado sobre algunos conceptos, ideas. Le pedimos ideas referidas a la gestión de crisis. Le pedimos ahora que ustedes bosquejen, diseñen un plan de gestión de crisis basado en esta metodología del cuadro de mando integral. Para lo cual, lo primero, en resumidas cuentas, es realicen este mapa estratégico que consiste en definir los objetivos vinculados a gestionar una crisis que debe venir como consecuencia de algunos de los riesgos que han identificado en la unidad 1. En segundo lugar, a esos objetivos los despliegan, indicando qué acciones debe realizar para garantizar el logro de los objetivos y cómo lo vamos a medir, con qué indicadores. Y finalmente, para una de esas acciones o iniciativas, desarrollar esta ficha. ¿Ok? Esto, la propuesta, lo comienzan a trabajar ahora, tenemos creo alrededor de 45 minutos, si no me equivoco, 40 minutos en tiempo para que vayan avanzando y de todos modos, la próxima sesión vamos a hacer un repaso más sobre esto, pero igual necesitamos que avance lo máximo posible. Salvo que haya preguntas, Shirley, lo paso para que organices el trabajo grupal. Gracias, profesor. Efectivamente, según el cronograma, el plazo vence para presentar esta actividad en la siguiente sesión. Se le va a dar igual un tiempito al inicio, más o menos de 20 a 30 minutos, que recomendamos que lo puedan finalizar
en este tiempo, de repente se puedan reunir para poder avanzarlo, ¿no? Porque de repente el tiempo de la siguiente sesión les queda cortito. Que sea solamente de repente para saldar dudas con el profesor y afinar y subir el trabajo a la plataforma. Entonces los vamos a enviar a sus grupos, son los mismos con los que han venido trabajando y los enviamos ahora. Sí, y una... Ya los envié. ya lo envié. Sí. Le pasamos por el chat. Ya, perfecto. Lo que pasa es que Ken Takahashi pregunta si el plan de gestión es para la crisis en general o asumimos alguna amenaza. Lo dije que era para que asuma una amenaza, pero le escribo. Ya. A ver. En el chat del WhatsApp, ahí les respondo. A ver, ¿cuál es la respuesta? Puedo poner en privado, ¿no? Con él. No, como ya no está en sala, ya no lo va a visualizar. A menos que usted entre a su grupo y ahí les diga, también es una opción. Si Escribe, desea, entra a su escríbelo, grupo. dentro de un momento entro. A ver, Y Luis la Becerra respuesta es Chávez. la siguiente. Esperen, profesor, un ratito. Luis Becerra está aquí, todavía falta asignarlo a Distribuye los su... primero, distribuye, o sea, apóyalos en... Ujú. Sí, Luis Becerra. Luis Becerra Chávez, ¿en qué grupo estás? Grupo 2, estimada. Grupo 2, perfecto. Te envío. Gracias. Ay, los enlaces. Los enlaces. Aquí está. Propuesta del plan del curso. Ahí está. Pero, ya, perfecto. Sí, ya acabo de pasarle, Enrique, espérame. Más bien, hay que dividirnos en los grupos para enviarle sus enlaces. De repente hay alguno que entra del Zoom. Comenta que nuevamente como armar. Si no, mándame a los grupos para preguntar uno por uno, si no. Igual solo lo tiene que Sí. abrir uno del grupo, ¿no? O tiene que abrirlo. Entran todos. Yo veo que entran todos y comienzan a editarle. Entonces entras y les preguntas, ¿les envío el enlace por este medio o lograron abrirlo a través del WhatsApp? Te dicen, ya estamos adentro, ya es suficiente. Y ahí vas migrando a los grupos. También estás como cojos, el mío, ¿ya? Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Han tenido algún problema para abrir los enlaces o está todo en orden? Bueno, mi internet Sí, nos estamos demorando. Me parece que hemos ido a un enlace anterior. Se los vuelvo a pasar. ¿Todos tienen acceso al grupo de WhatsApp o desean que se los pase por aquí por Zoom? Sí, por Zoom. Ok. El link que compartieron en WhatsApp nos lleva a la sesión anterior. En el chat no está. A ver, voy a corroborar los enlaces un momento, por favor.
A ver, Parece que es la misma ficha. ya entré a la ficha ya. Nos han pedido varias cosas, creo, ¿no? Esta es la misma ficha de ayer. Sí, y todos también están diciendo lo mismo. Sí, misma ficha de ayer. Anteayer. Ya se cruzó Shirley. Ahorita está actualizando Sí, los sí. nuevos enlaces. Está muy apurada, Chile. Llega rápido a su casa. Está en su casa. Todos estamos cansados ya. De verdad que sí, yo sigo chambeando acá todavía. Chame. Yo a las 10 tengo otra reunión. A las 10, sea malo. Pero ya es una reunión, un proyecto. Una apoyada. No, no. Una reunión COVID. No, Reunión COVID, ¿no? no, yo como un tema de, ¿cómo sería la palabra? Responsabilidad social, hobby, no sé cuál sería pertenezco a un grupo de scouts. Ah, Entonces, se reúnen a esa hora a partir de las 10, los que son dirigentes, ¿no? Entonces, de Qué verdad bien. que no tengo. No me puede muero de- faltar. David, mucho frío probarás, ¿no? Ahorita no, ahorita la verdad es que he estado tirado acá como he estado agripado y con tos, he estado con Bien. pastillas y medio dopado. Prácticamente me he pasado casi todo el día en el cuarto. Ah, De aquí de acá estoy abrigado. Pero ayer que salí en la noche, estaba helado. Estaba completamente helado, ¿no? O sea, hacía un frío. Por más que estaba con una casaca abrigadora y todo, estaba súper helado. Eso me ha hecho mal ayer. Pero en el día sí hace calor fuerte. Bastante fuerte también diría. de repente para la quincena voy por ahí en un rato. Ah, saben decir, el clima está bonito. O sea, en la noche, claro, hace bastante frío, pero en el día el calor está bastante fuerte, ¿no? Y acá Huaraz está como si ya no pasara nada. Están haciendo tour, la gente está un poco más y encuentran las discotecas abiertas, ¿no? Solo falta eso, ¿no? Pero todo lo demás está igual, ¿no? Las calles igual. Bueno, también yo te diré que acá en Huaraz, a diferencia de Lima, ¿no? O sea, a diferencia de Lima, pues yo estaba allá hasta octubre, hasta el 1 de octubre. El 1 de octubre me vine para acá. Es que acá hay bastantes campañas campañas gratuitas del COVID. Entonces hay muchos, el gobierno regional, la municipalidad, ¿no? El mismo de salud, han tenido campañas hasta finales del mes hasta el 31 de octubre. Entonces era gracioso porque tú ibas por ejemplo, acá en el Parque Soledad, que está cerca de los... Es un programa que lo ayuda a sentirse mejor. Todas las interrogantes que nos hacemos las responde nuestra